Cuando más lo necesité, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, Jesús, Jesús. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me Espíritu, eres tú, el Rey de mi amor. Quiero estar en tu habitación, escuchar de tu corazón. Eres tú
Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, vamos a comenzar rápidamente. Vamos a leer un texto en el libro de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 53 al 56. Dice así: Jesús les dijo, voy a tomar porciones, no voy a leer todo, voy a tomar porciones de estos versículos. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y en Mateo 26, versículos 27 al 28, Mateo 26, versículos 27 al 28 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Bueno, después de haber compartido un libro algo más complejo, como es el Cantar de los Cantares, que todavía no he terminado a propósito, ha faltado una enseñanza para ustedes, pero bueno, vamos a dejar para después. He tenido en el corazón compartir, revisar nuevamente algunos principios sobre los que se asienta nuestra salvación en Cristo. Esto en el pasado ha sido ampliamente cubierto en las vidas, especialmente de aquellos que ya tienen varios años en el Señor, por lo cual he visto que debido a que hay mucha gente nueva, mucha gente joven, es necesario que revisemos. Son principios, como les digo, sobre los que se asienta nuestra fe, nuestra salvación en el Señor. Todos nosotros, hermanos, nos encontramos en una continua lucha entre la vida y la muerte, aunque a veces no pareciéramos darnos cuenta. Por tanto, nos ayudará grandemente y librará de mucha confusión si guardamos el hecho de que Dios responderá a nuestras necesidades de una manera solamente. Y este es el conocimiento, un mayor conocimiento, que Él nos enseñe más sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En los versos anteriores que hemos leído, resulta sorprendente el alcance de las palabras de nuestro Señor. Obviamente este texto se refiere a participar del nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Pero algo más inmediato, aplicable a nuestras vidas. Sin embargo, estas palabras, estos versos indican que la vida eterna está en el Hijo. Vida eterna, una vida distinta, diferente a la nuestra. ¿No es cierto? Y que para participar de ella y resolver nuestra vida personal, individual, con todo lo que ésta implica en cuanto a nuestros sentidos interiores, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, etcétera, con todo el desorden, problemas y luchas que traemos cuando nos acercamos a Cristo. Todos venimos así,
dice esta palabra que debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Pues esta es la manera como Dios ha resuelto todo en estos versos. Sorprendente, pero es así. Obviamente las palabras de Jesús eran metafóricas y hacían referencia a cosas naturales, como el beber y el comer, que los judíos y toda la gente de aquel entonces entendía mucho más, o muy bien, y mucho más a partir del hecho de que conocían la ley de Dios, donde se mencionan varias de estas cosas específicamente. ¿No es cierto? Pero el Señor transporta estas palabras de cosas naturales a verdades espirituales, imprescindibles para todos aquellos que se acercan a Él. Entonces, dicho esto, podemos ver primeramente que en estos versículos, en estas palabras de Jesús que hemos leído en Juan 6, vemos que el problema del hombre en su relación con Dios es doble. Por una parte están los pecados que hemos cometido contra Dios, los cuales, como hemos leído en el libro de Mateo capítulo 26, se remiten con la sangre de Jesús. Esto es lo que Jesús implica cuando dice que debemos beber su sangre. Por otra parte está lo que somos nosotros por naturaleza, lo que somos como seres humanos, lo cual se resuelve mediante la cruz de Cristo, en esto de comer su carne. De manera que cuando Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, la vida eterna de Dios en vosotros. Quiere decir que nuestra salvación, todo lo que podamos requerir para tener vida espiritual, vida en nuestra alma, está fundada en beber su sangre y comer su carne. Es decir, en creer que la carne o que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados y que el comer su carne significa participar de su muerte en la cruz, sepultura y resurrección para resolver nuestra naturaleza pecaminosa, lo que somos en la carne. Esto es tremendamente importante, hermanos, tremendamente importante. Y les digo con toda sinceridad, muy desconocido en el día de hoy, en la iglesia, lamentablemente. Y por eso es que hay a veces mucha confusión y a veces poca eficacia también en cuanto al mensaje del Evangelio. La gente no tiene una expectativa de lo que Dios puede hacer en sus corazones, de cambiar absolutamente sus vidas, y piensa que es mediante el conocimiento de otras cosas, cuando la palabra dice que es la carne y la sangre de Jesús. Cuando nos acercamos al Señor por primera vez, nuestro clamor y necesidad inicial es que el Señor perdone nuestros pecados. Las cosas que hemos hecho en nuestra vida cuando estábamos alejados de Él. Tenemos una conciencia clara, creo, cuando nos acercamos al Señor, de que hemos cometido pecados. Pero luego que nos convertimos al Señor, descubrimos que no solamente hemos cometido pecados, sino que hay algo malo dentro nuestro, que tenemos una naturaleza inclinada
al pecado, una naturaleza pecaminosa, interior, un poder en nosotros que nos lleva a pecar. Cuando este poder se manifiesta, entonces cometemos pecados. Creo que esto ha sucedido con todos nosotros. Ha llegado un día en mi vida en que, me acuerdo muy bien, me di cuenta que realmente no eran solamente los pecados que había cometido, sino que había en mí una fuerza maligna. Y si no tenía cuidado, me llevaba a pecar. Me di cuenta claramente por el Espíritu. Fue una tremenda revelación a los días de haberme convertido. Eso es lo que estamos hablando. ¿No es cierto? Por tanto, a este respecto, podemos pedir perdón a Dios por las cosas que hayamos hecho, por las cosas que hacemos, pero no hacer que la cruz resuelva, trate debidamente nuestra naturaleza, nuestra carne. Inexorablemente volveremos a pecar. Y así nos encontramos como en un círculo vicioso al pecar y ser perdonados, denotando una necesidad profunda de que el Señor nos purifique no solo de los pecados que hemos cometido mediante su sangre, sino también nos libere de este poder maligno mediante su cruz. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es comenzar. Vamos a tratar una buena parte del asunto de la sangre de Jesús. Vamos a terminar en una próxima oportunidad y luego compartiremos también sobre la cruz de Cristo. Entonces comenzamos con la preciosa sangre de Jesús y su valor para tratar con nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. Vamos a leer un texto en Romanos capítulo 3, versos 23 al 25, texto que comienza con una sentencia que en un futuro vamos a profundizar más en detalle. Dice así, Romanos 3, 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Luego leemos Romanos 5, versos 8 al 9, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y habla de la sangre y habla de la cruz, de la resurrección de Cristo. Finalmente, Efesios 1:7. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, entonces
hablando de la sangre, vemos que el acto del pecado tiene tres aspectos. Primeramente, que el pecado entra en el hombre como un acto de desobediencia a Dios. Esto está en Romanos 5:19 para los que quieran leer en más detalle. Acto de desobediencia a Dios, el cual nos separa de Dios, y por lo cual Dios no puede ya tener comunión con el hombre, pues hay algo que estorba entre ambos y que la Escritura llama pecado. Entonces es Dios quien dice en Romanos 3:9, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y después vamos a ver por qué dice todos están bajo pecado. Desde el día que nacemos estamos bajo pecado. Luego, segundo punto, el pecado genera un sentido de culpa, de alejamiento de Dios en el hombre. Aquí el hombre, mediante su conciencia, es quien dice, he pecado. He pecado. Como el hijo pródigo le dijo a su padre en Lucas 15:18, he pecado contra el cielo y contra ti. Y finalmente, el tercer punto es que cuando pecamos, ello concede al diablo terreno para acusar al hombre ante Dios en los cielos. Por lo cual el diablo es llamado el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12:10. Por tanto, ahora es el diablo quien dice al hombre, tú has pecado. Parecería que eso es doctrina, pero es mucho más que eso, es una realidad espiritual profunda, profunda, profunda. El acusador de nuestros hermanos. Entonces, para redimirnos y traernos al propósito de Dios, el Señor Jesús tuvo que resolver estos tres aspectos del pecado. El pecado en sí mismo, delante de Dios, la culpabilidad del hombre y la acusación de Satanás en contra del hombre. Primeramente, nuestros pecados debían ser tratados ante Dios, y ello fue efectuado por medio de la sangre de Jesucristo. Luego, nuestra culpa también debía ser tratada. Nuestra conciencia de pecado también resuelta. Conciencia de pecado también resuelta mediante la sangre de Cristo. Y finalmente, el ataque del enemigo debía ser confrontado y sus acusaciones respondidas. Consecuentemente, hermanos, en las Escrituras la sangre de Cristo se muestra eficaz para resolver el problema del pecado ante Dios, hacia el hombre, su conciencia, y hacia Satanás. Tres cosas importantes. Tres cosas que se resuelven, que la sangre de Cristo ha resuelto en nuestras vidas, a favor nuestro. Entonces, hermanos, vemos que la sangre primeramente es para con Dios. En estas tres cosas que mencionamos, vamos a tocar el primer punto. La sangre es primeramente para con Dios. En la Escritura vemos que la sangre es para expiación. Y tiene que ver primeramente con nuestra posición delante de Dios. Necesitamos perdón por todos los pecados que hemos cometido. No sea que caigamos bajo juicio.
Cuando una persona no es perdonada, no ha sido perdonada, está bajo juicio de Dios. Mientras está acá en esta tierra, está bajo juicio. Todos están bajo juicio de Dios. Y los que venimos al Señor, venimos a refugiarnos en ese sentido, en su sangre. En su sangre. Para que el Señor vea la sangre, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nuestros pecados son perdonados no porque Dios pase por alto lo que hayamos hecho, sino porque mira la sangre. Era necesario que se derrame la sangre. Sangre, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Entonces, como vemos, primeramente la sangre no es para con nosotros, sino para con Dios. Ahora vamos a ver dos partes, dos textos en el Antiguo Testamento que tienen mucho que ver con lo que vamos a compartir y aplicar específicamente a nuestras vidas. El primero es el día de la expiación del Antiguo Testamento, el día de la expiación. Y cuando hablamos de todas estas cosas, les insinúo, les recuerdo la necesidad de escudriñar las Escrituras todo el tiempo. Cuando yo me convertí, me dijeron, tienes que leer la Biblia. En cuestión de unas 2 semanas me había leído casi toda la Biblia. Necesitaba tener una idea completa de lo que decía la Biblia, aunque quizá no entendía todo, ¿verdad? Entendía algunas partes, otras partes eran áridas, pero sí tenía una idea general de qué cosa dice la Biblia. Entre los cristianos debe ser así. La Biblia debe ser atesorada, hermanos. Debemos escudriñar las Escrituras diariamente, continuamente. Escudriñar, meditar, entender lo que está queriendo decir, quizá apoyarte con algún comentario, preguntar a alguien que sabe más de esto, pero es necesario que conozcamos. Parte de la debilidad muchas veces del pueblo es que no conoce la Biblia. No conoce la Biblia. Y esto no debe ser entre nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de estos textos, hago referencia, no voy a leer mucho de esto, pero les insinúo que revisen en su casa, revisen diariamente todas estas cosas, conozcan la palabra del Señor, la palabra del Señor. Entonces, hablando del día de la expiación, hermanos, en el calendario del Antiguo Testamento había un día de profundo significado respecto al perdón de los pecados. Y ese es el día de la expiación. Si nosotros estudiamos detenidamente el libro de Levítico, veremos que en los primeros capítulos de este libro se describen los distintos sacrificios que se realizaban diariamente en el tabernáculo a favor del pueblo de Israel. Pero llegamos al capítulo 16 del libro de Levítico, en el cual se introduce un sacrificio especial, el del día de la expiación, celebrado solamente una vez al año por el sumo sacerdote de entonces. En el día de la expiación, la sangre de los toros y de los machos cabríos que habían sido sacrificados en el altar que estaba afuera, en el atrio, esta sangre era introducida hasta el lugar santísimo del tabernáculo. Y ahí rociada 7 veces hacia el propiciatorio. En el templo habían 3 partes. Atrio, que era la parte exterior, y dentro estaba el santuario, que era como un edificio, un pequeño tabernáculo, propiamente dicho. Y tenía 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba la mesa con los panes de la proposición,
el candelabro de oro y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Y ahí estaban los querubines de gloria. Así era el tabernáculo. Entonces, en el día de la expiación, la sangre de los toros y de los machos cabríos que había sido sacrificados en el atrio era introducida hasta el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y con el dedo se rociaba 7 veces esta sangre sobre el propiciatorio. De ahí es donde viene la palabra propiciación, ¿no es cierto? Hasta ese día, la sangre de ningún otro sacrificio realizado en el tabernáculo penetraba hasta dentro del velo, es decir, hasta el lugar santísimo. Ninguna sangre. Este lugar santísimo simboliza los cielos de Dios. Todos los sacrificios se realizaban en el atrio, en el altar, y penetraban como mucho hasta el lugar santo. Pero en el día de la expiación, esta sangre penetraba hasta dentro del velo, es decir, hasta el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. En ese día el sacrificio por el pecado era ofrecido públicamente en el atrio del tabernáculo y podía ser visto por todos. Y ahí fuera. Pero la ordenanza era que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, es decir, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esto está en Levíticos 16:17. Es decir, era el sumo sacerdote, el principal sacerdote de la época, quien solo llevaba la sangre y entrando en el lugar santísimo, la rociaba ahí para hacer expiación delante del Señor. Este sumo sacerdote es figura de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en su obra redentora. Fue Cristo quien penetró hasta el cielo mismo por nosotros. Como dice Hebreos 9:24. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano? Es decir, el santuario terrenal que tenían los judíos de entonces, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, por lo que leemos en este último texto, vemos que el lugar santísimo del tabernáculo simboliza el cielo, donde mora Dios, y por extensión simboliza lo espiritual. Esto es fundamental tener en cuenta. Y añade en Levítico 16:34, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Esto es lo que sucedía en el día de la expiación. Y vamos a ver un poco más adelante qué es lo que significa propiamente. Pero esto es lo que está en Levíticos capítulo 16. Ahora bien, aún antes de la promulgación de la ley levítica, antes de que se escriba siquiera el Pentateuco, donde está el libro de Levíticos, en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 13, se describe el derramamiento de la sangre en la Pascua, que es el día de la salida. La Pascua es el día de la salida de Israel de Egipto, el día de su redención.
Eso es la Pascua. En esa oportunidad, en ese día, la sangre fue puesta en el dintel, la sangre de los corderos que se sacrificaron. Dios dio la ordenanza que en cada familia se sacrifique un cordero. Si la familia era muy poca, podía compartirse ese cordero entre 2 familias. Pero se sacrificaba ese cordero y la sangre del cordero era puesta en el dintel y en los postes de las puertas de las casas de los hebreos a la entrada de su casa. En tanto que la carne del cordero era comida adentro por la familia o las familias. Y dijo Dios en el versículo 13 de Éxodo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí tenemos otra ilustración de que la sangre era derramada primeramente para con Dios, para que la vea Dios. Los hebreos estaban dentro de la casa comiendo el cordero pascual y por tanto no veían la sangre, pero Dios sí la ve. Ahora bien, algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué se requería sangre para expiar los pecados del pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué se requería sangre? ¿Por qué sangre? La respuesta está en Levíticos capítulo 17, verso 11. Dice así ese versículo: porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, la muerte, que es una consecuencia del pecado cometido por una persona, debía limpiarse con la vida del animal sacrificado en su lugar. Y esta vida está en su sangre. Es la santidad de Dios, la justicia de Dios, que demanda que una vida sin pecado sea dada por el hombre. Tal como hemos leído, hay vida en la sangre. Y la sangre debe de ser derramada por mí, por mis pecados. Pues es Dios quien lo requiere. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. Dios es quien demanda que la sangre sea ofrecida, a fin de satisfacer su propia justicia, y quien dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces la justicia de Dios quedaba satisfecha. Es decir, Dios no olvidó el pecado gratuitamente. Alguien tenía que reemplazar al hombre. En el Antiguo Testamento eran los animales que se sacrificaban. En el Nuevo Testamento es Cristo. Y ahora vamos a ver la diferencia entre ambos. Bien, entonces hemos visto que la sangre satisface a Dios. El segundo punto que hemos tocado es que también debe satisfacer al creyente. Y la sangre de Cristo, en este caso, tiene una segunda aplicación para con el hombre, a limpiar su conciencia de pecado.
conciencia de pecado. Se habla mucho de conciencia. Yo tengo una hermana que es psicóloga. Si ustedes le preguntan qué es conciencia, les va a decir otra cosa de lo que está aquí en la Biblia. La conciencia es algo muy escondido en el hombre. Y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Primeramente, conciencia es conocimiento espiritual, interior de las cosas en el hombre. Es un conocimiento espiritual interior de las cosas en el hombre. Con ciencia, con conocimiento. Y este conocimiento difiere de un conocimiento meramente natural o intelectual. A veces tu mente puede decir una cosa y tu conciencia interiormente dice otra cosa. ¿No es cierto? Ahora bien, escuchen esto. Estamos hablando de que la sangre, en este caso la sangre de Cristo, debe también tratar esta necesidad del hombre. Debe tratar con esta culpabilidad que tiene el hombre. Debe tratar con esta conciencia de pecado que tiene el hombre. ¿No es cierto? Independientemente de quién sea este hombre, todos tienen esta conciencia interiormente, en el corazón. Conozcan o no conozcan de Dios, tiene esta conciencia y esta conciencia está juzgando interiormente. Como dice Romanos en el capítulo 2, porque los gentiles que no tienen ley hacen por la ley, las cosas que son de la ley, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y justificándoles o condenándoles sus razonamientos. Es decir, que aquellas personas, aunque no conocen a Dios, podríamos hablar de gente que nunca ha oído el Evangelio ahí en la selva, digamos. Igual tiene una conciencia. Igual tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. No interpreta bien las cosas. Pero aún en nuestro pueblo, nosotros vemos que hacen sacrificios de llamas y demás. Porque se demanda sangre. Eso es lo que demanda la ley. Aunque ellos lo hacen sacrificando quizá a los demonios, no a Dios. Pero la ley demanda sangre y ellos hacen esto por naturaleza, como dice la palabra, por naturaleza, ¿no? Y tienen dentro una conciencia que los acusa, ¿no es cierto? Y así es que todos los hombres en el mundo están bajo el justo juicio de Dios, todos. Y por esto van a ser juzgados todos los hombres, porque hay una ley escrita en los corazones. Ahora, esta conciencia necesita ser limpiada, como decíamos. La purificación de nuestra conciencia, hermanos, trae a nosotros una perfección de la que no participaban los antiguos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, no podían limpiar la conciencia de los hombres. No podían. Eso vamos a ver. En Hebreos 9:9 se nos dice que en el antiguo pacto se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Es decir, que con todos los sacrificios que se realizaban entonces, había algo que no era purificado de pecado en el hombre. Y este algo era justamente su conciencia, que es una función del espíritu del hombre. La conciencia es una función del espíritu del hombre.
Y esto es justamente lo que se infería en el día de la expiación. El que se celebraba o que celebrara una vez al año daba a entender por el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Hebreos 9:8. Es decir, no se había manifestado todavía el camino hasta la presencia misma de Dios, hasta las cosas espirituales, a las cosas celestiales. No se había manifestado el camino, lo cual vino luego con Cristo. El pueblo, el vulgo, podríamos decir, no tenía acceso a lo espiritual entonces. En el Antiguo Testamento habían algunas personas que sí tenían acceso a lo espiritual, pero eran contadas. Reyes, sacerdotes, profetas. Pero el resto del pueblo no. Y esto es lo que significaba o simbolizaba este día de la expiación, en que se entraba una vez al año, como el Señor dando a entender que no se había manifestado, como hemos leído, todavía el camino al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, al mundo espiritual. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, dice: arrepentíos, les decía, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Este reino espiritual se había acercado a los hombres. Ahora ya los hombres podían tener acceso a este reino espiritual. Hasta entonces no se tenía. ¿Me están comprendiendo, no? ¿Sí? Entonces, cuando Adán pecó, hermanos, todo su ser se contaminó. Y bíblicamente, un hombre es compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Escuchen esto: la ley del Antiguo Testamento alcanzaba a purificar la carne del hombre. ¿Y qué es la carne del hombre? En este sentido, cuerpo y alma. Podía purificar eso, pero no su espíritu. El del día de la expiación no se purificaba en el Antiguo Testamento. Y este espíritu es donde reside la conciencia. Por esta razón, hermanos, es que Dios no podía olvidarse el pecado que cometían los hombres, porque siempre estaba presente en los cielos. No se podía olvidar. Dios no se podía olvidar. Se hacían los sacrificios, todo, pero no se olvidaba. No se podía olvidar, porque no habían sido purificados los cielos, el lugar santísimo de su presencia. Si Dios no se podía olvidar, consecuentemente el hombre tampoco se podía olvidar. Como dice Hebreos 10:3. Porque la conciencia del hombre, escuchen bien esto, la conciencia del hombre refleja lo que está en los cielos. Hermanos, ¿ustedes quieren tener acceso a lo celestial? ¿Quieren tener una experiencia de las cosas celestiales de Dios? ¿Qué es lo que deben mirar? Deben mirar adentro, a su espíritu. Lo que muestra su espíritu es lo que está en tus cielos. Eso es. Tremendo, ¿no es cierto? No necesitamos mirar a otra parte, es mirar adentro. Dice, volviendo a Hebreos, Hebreos capítulo 10. Pero en estos sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, la sangre de los toros y machos cabríos del antiguo pacto no podían quitar los pecados en los cielos, en la conciencia del hombre. No podían.
Para eso se necesitaban mejores sacrificios que estos. Y esos mejores sacrificios que estos, el sacrificio de Cristo. Hasta entonces no se podían limpiar los cielos, no se podía limpiar la conciencia del hombre. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice. Está en Hebreos 9:11. Entonces las cosas cambiaron. Y continúa en Hebreos 9:13. Escuchen bien esto, hermanos. Este versículo ha cambiado mi vida. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Habla de carne, que era lo que limpiaban los sacrificios del Antiguo Testamento, y habla de conciencia, que es lo que ahora limpia el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo. ¿Entienden? Dice, purificará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué significan estas obras muertas? Hacen referencia a toda obra realizada bajo la ley de Moisés, con la cual el hombre buscaba santificarse. Sean estos los sacrificios prescritos en el Antiguo Testamento, o por extensión cualquier otra obra o rito a un pagano que tuviera ese propósito. Al final, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían purificar la conciencia. Y por tanto, la posición del hombre que se acercaba a Dios, aún en el día de la expiación, es que estaba cortado de su presencia, no podía ver al Dios vivo, porque su espíritu estaba todavía impuro. ¿No es cierto? Y todas las obras que se hacían en el Antiguo Testamento no tenían esa facultad, esa posibilidad de limpiar el lugar santísimo, el espíritu del hombre, la conciencia del hombre. Todo eso son obras muertas. No pueden limpiar la conciencia del hombre, como hemos leído. Incluso esto también se hace de otra manera. Muchas veces los que no conocen la Biblia, digamos, pueden hacer muchas cosas tratando de justificarse. O pueden tener ritos, aún paganos incluso. Pero jamás estos van a poder justificar, purificar su conciencia. Por eso es que la palabra llama esto obras muertas. Obras muertas. Pero dice que una vez que el Señor purifica la conciencia nuestra, dice para que sirváis al Dios vivo. La vida que estaba en la sangre de Jesucristo limpia la muerte que estaba en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Y entonces purifica el espíritu. Y el espíritu libre de pecado es capaz de recibir entonces la vida de Dios. Y así nacemos de nuevo, hermanos, por esa sangre derramada a favor nuestro, que limpia nuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Y por eso es que tenemos vida en el espíritu, hermano. Así es como hemos nacido de nuevo. Así es como hemos resucitado entre los muertos. ¿Me entienden? De modo que una vez justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1. Esto ocurre por fe, y pues somos justificados, y por tanto tenemos paz para con Dios. Entonces, en otras palabras, purificados los cielos,
todo el peso de la culpa de nuestra vida pasada, llena de pecado, y que estorbaba entre nosotros y Dios, es quitado por medio de la sangre de Jesucristo. Somos una nueva creación en Cristo, absolutamente inocente. Qué tremendo es esto, ¿no es cierto? Uno se acerca al Señor Jesucristo, se convierte al Señor. Algunos tienen una mayor conciencia que otros de todo lo que está pasando, pero el Señor limpia tu conciencia, limpia todo tu ser. Dice que la sangre de Cristo, cuando nos acercamos a Él, purifica los cielos y la tierra. Es decir, lo celestial y lo terrenal en ti, todo es purificado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y entonces tienes paz para con Dios. Y cada uno de nosotros, cuando nos hemos convertido al Señor, no tenemos más esa culpa que traíamos de las cosas pasadas. Podemos ver al pasado y recordar quizá nuestra vida, cómo era y demás, pero no tenemos una acusación, como si hubiera alguna cosa pendiente con Dios. ¿Me entienden? Tenemos paz para con Dios. Por tanto, cada uno de nosotros, hermanos, debe valorar cuán precioso es tener una conciencia libre de pecado ante Dios. Y debe permanecer así. Debe permanecer así. Y Dios es capaz de hacerlo. Hacer que tú permanezcas libre de pecado. Que no peques voluntariamente. Si ustedes leen en el libro de Hebreos, dice que en los sacrificios del Antiguo Testamento se perdonaban los pecados involuntarios del pueblo. Lean ese texto en Hebreos 9. Involuntarios del pueblo. Es decir, que en nosotros no debe haber esa voluntad de pecar. Podemos pecar por hierro, pero no voluntariamente. ¿Están entendiendo? Entonces, un corazón de fe y una buena conciencia, libre de cualquier acusación, son fundamentales en la relación de Dios, del cristiano para con Dios. Y esto de conciencia y fe están interrelacionados, ¿no? Tan pronto como no andamos en el nivel espiritual esperado, nuestra conciencia nos acusa. Si hacemos cosas que no deberíamos, nuestra conciencia nos acusa. Quizá no con una voz perfecta en un principio o con un juicio perfecto, como vamos a ver un poco más adelante, pero nos acusa. Y por tanto nuestra fe decae. Y no podemos acercarnos a Dios con libertad. Dios mantiene las cuentas cortas. Así que tendremos que recurrir nuevamente al poder purificador de la sangre de Cristo y pedir perdón. ¿Sí? Este asunto de mantener una buena conciencia resulta vital en nuestras vidas, hermanos. Como hemos visto, la conciencia es algo espiritual. En principio, algo inaccesible para el hombre. Debe ser revelada por Dios. No piense ninguno aquí que juegue con el pecado que le va a pasar bien con su conciencia. Yo tengo historias a este respecto. De cristianos jóvenes en la fe, de que habiendo sido limpiados por la sangre de Jesucristo, volvieron a las mismas cosas que hacían antes. Su conciencia los tenía sin vida. Y no sabían cómo resolver este asunto. Porque la conciencia es algo espiritual, algo muy profundo. En lo personal, como cualquier hombre, yo también he sido desde un principio expuesto a muchas tentaciones, a muchas cosas que podía hacer. Pero interiormente intuía que si hacía tal cosa,
fui advertido de que si hacía ciertas cosas, me iba a meter bajo juicio de Dios. Yo no quería tal cosa. No hubiera sabido ni siquiera cómo resolverlo. Y me abstuve. Me abstuve. La conciencia me guardó esa vida interior del Señor, incipiente quizá, pero te guarda de cometer pecado. ¿No es cierto? Bien, otro aspecto relacionado a la conciencia es que existen conciencias que tienen una posible debilidad, especialmente cuando nos convertimos al Señor, pero eso no significa que no ocurra durante nuestra vida cristiana tampoco. Pasajes como 1 Corintios 8 y Romanos 14 tocan este tema y debemos prestarles atención y deben leer esto con cuidado. ¿Cómo se origina una conciencia débil? Si conciencia es conocimiento interior, significa que una conciencia débil carece del conocimiento espiritual de la verdad de Dios, pero una verdad revelada, una verdad de fe. No es simplemente que uno lee la Escritura y quiera aplicar, no. La verdad debe ser revelada para que produzca fe y nos fortalezca interiormente. Entonces, cuando no hay esto, se produce esta debilidad de conciencia y puede generar mucho malestar en la vida de los cristianos, en nuestra infancia espiritual. Yo les comento que a los pocos meses de haberme convertido me fui a estudiar fuera y volví después de un par de años y trabajé en una institución pública que por motivos de conciencia no voy a decir cuál es. Institución pública. Yo había leído en un periódico un día que el gobierno había prohibido que se dieran bonos a los empleados públicos. Y la palabra dice, someteos a vuestras autoridades. Eso estaba en mi conciencia. Pasa un par de días y viene ahí uno y dice, les comento que hemos conseguido un bono para todos los empleados de esta institución. Y el bono era un sueldo entero. Yo ese rato entré en conflicto. Mi conciencia. Yo he leído que eso está mal. ¿Qué harían ustedes? Estoy seguro que muchos cristianos irían y cobrarían el sueldo. Estoy seguro de eso. ¿Me entienden? Estoy seguro. No necesito averiguar mucho. En mi caso yo no pude. No pude. Yo no puedo. Yo sé que esto está mal, no lo voy a hacer. Y lo he dejado para el siguiente alcalde. No. Y lo he dejado ahí y no lo he cobrado nunca. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho algo que yo no aprobaba, hubiera dudado, hubiera pecado contra Dios. No hubiera sabido cómo resolver ese problema, quizá. Hubiera pedido perdón. Pero ya les digo, la conciencia es algo muy profundo. Lidia con el cielo, hermanos. A veces nuestras oraciones están aquí abajo, en la tierra. Necesitamos por el Espíritu subir hasta la presencia de Dios y ahí limpiar los cielos. Yo no podía hacer eso. Y dije, no tomo esto. Y lo dejé ahí, hermanos. En otras palabras, debemos cuidar nuestra conciencia, hermanos, y nuestra fe en el Señor. A veces absteniéndonos de hacer cosas que para otros puedan ser legítimas. Pueden haber cosas que sean legítimas. Para mí no. Yo debo guardar mi conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Me entienden? El final de la historia ha sido glorioso. Lo que he dejado ahí ha sido poco, hermanos. Sinceramente. Pero Dios estaba bien. Estaba viendo. Bueno, entonces resumiendo, hermanos.
Como otras cosas de la vida cristiana, el acceso a la presencia de Dios tiene dos etapas. Una inicial y otra continua o progresiva en nuestras vidas. Como hemos visto brevemente, la inicial es presentada en Efesios 2, en tanto que la progresiva es presentada en los capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos. Inicialmente, nuestra posición delante de Dios es asegurada por la sangre. En este caso, la sangre de Cristo, como describe Efesios 2:13. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios mira la sangre. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero posteriormente en nuestro caminar cristiano, y aquí habla de nuestra conciencia, nuestro acceso a la presencia de Dios seguirá siendo siempre por la sangre de Cristo, por el cual el apóstol nos exhorta en Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos, purificados los corazones de mala conciencia. Al principio somos hechos cercanos a Dios por la sangre de Jesucristo. Pero para continuar con esta nueva relación me acercaré cada vez a Dios también a través de su sangre, purificándome de mala conciencia, confesando todos aquellos pecados que tengo en mi conciencia. Esta segunda etapa la podemos ver en un futuro con mayor detenimiento. Pero se requiere una mayor madurez también, hermanos, en nosotros, y un mayor conocimiento y experiencia espiritual. Pues toca cosas algo difíciles de entender. Por ahora basta el hecho de reconocer lo siguiente: que cuando la sangre de Cristo nos limpia, como dice Hebreos 10:2, no tendrán ya más conciencia de pecado. Luego del sacrificio de Cristo, en una profecía el Señor dijo, para los que se acercan a través de la sangre de Cristo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque fueron limpiados en los cielos. Nunca más. En el Antiguo Testamento no dijo eso. Se acordaba siempre. Pero en nosotros, nunca más. A veces el hombre se puede acordar. Necesita purificar su conciencia. O a veces el diablo puede recordar, acusándote. Todavía Dios no te ha perdonado. Acusador de nuestros hermanos. ¿Me entienden, hermanos? Nunca más me acordaré de sus transgresiones y pecados. Y escuchen lo que dijo David en un salmo. 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué tremendo el engaño del pecado. Amén. Amén, hermanos. La siguiente vemos más sobre este aspecto. Nos pondremos en pie, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, tu preciosa palabra. Señor, y oramos que el Espíritu Santo la traiga con fuerza, con revelación hasta nuestro corazón, para que verdaderamente apreciemos el sacrificio de Cristo, que nos purifica de todo pecado, de toda culpa delante tuyo y delante de nosotros mismos, Señor. Purifica nuestras conciencias. Te damos gracias por esta
privilegio del cual no participaron los antiguos, Señor. Que nos hayas concedido una perfección así. Te damos gracias y oramos, Señor, que vengamos, como te hemos pedido, a un conocimiento más profundo de la sangre de Cristo. Señor, para que verdaderamente tengamos vida espiritual abundante en nosotros. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Cuando más lo necesité, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, Jesús. Jesús. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú, el rey de mi amor. Quiero estar en tu habitación, escuchar de tu
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.